Señor, esta noche queremos exaltar tu nombre. Sabemos, Padre, que no solamente eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, Señor, y mereces la mejor de las adoraciones todos los días de nuestra vida, Señor. Te agradecemos por estar en este lugar y por poder cantar juntos, Señor, a tu nombre y poder decir Hosana en las alturas. Su voz ahí donde está y diga conmigo: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas.
Bueno, pues quisiera compartir la palabra y realmente no tendría mucho que agregar a las palabras que en la alabanza realmente me gustaron mucho. Y recordaba un teólogo que se llamaba Gordon Fee, murió el año pasado, si no mal recuerdo, era un teólogo pentecostal, y él decía que si queríamos examinar la teología de una iglesia, deberíamos examinar los cantos de una iglesia, y yo creo que estos cantos han reflejado una teología bíblica. Pero también recordaba otra frase de un filósofo danés que se llamó Søren Kierkegaard, que él decía que toda alabanza que se queda en el ámbito meramente estético y no va al ético y existencial es una alabanza que no es agradable al Señor. Y eso nos lo resaltó Gerardo. Es Gerardo, ¿verdad? ¿O te estoy cambiando? Tienes cara de Gabriel, pero si te digo Gabriel, sabes que… Pero Gerardo resaltó ese énfasis. Pueden ser hermosas alabanzas, hermosas canciones, pero si nuestro corazón no está alineado a ese canto, a esa declaración que estamos haciendo, estamos fallándole al Señor. Y el libro de Apocalipsis es enfático. El libro de Apocalipsis, la alabanza es versículo tras versículo tras versículo, pero nos recuerda que la alabanza no es meramente exterior, sino es un compromiso con el Señor de la historia. Y un compromiso, como decía uno de los cantos, que tenemos que dar hasta el final, cueste lo que cueste. A los cristianos del tiempo de Juan de Patmos en Apocalipsis, a algunos les costó la vida, a otros no, pero a algunos también nos puede costar hoy la vida, de dar toda nuestra fidelidad al Señor. En ese sentido, las alabanzas que hemos entonado hoy han tocado temas que yo quiero recalcar, y yo solo veo que el Espíritu Santo pudo haber obrado de esta manera, en que las alabanzas estuvieran con sintonía con el mensaje, porque vamos a hablar de fidelidad, de Dios amándonos, de Dios derramando su gracia, y eso nos va a dar dirección en nuestras vidas. El pueblo de Israel, ¿cómo consiguió dirección en su vida? Ustedes recuerdan que estuvo muchos años en el cautiverio en Egipto. De ahí el Señor los saca y los lleva por el desierto. Y en medio del desierto, antes de llegar a la tierra prometida, en ese intermedio, Dios se revela y les da dirección. Es decir, no les da la dirección hasta que llegan a la tierra prometida, se las da en medio de este recorrido, en medio del desierto, en el Sinaí. ¿Y cuál es esa dirección? La que tenemos en Éxodo 20. ¿Ustedes saben de qué se habla en Éxodo 20? De los 10 mandamientos. Pero yo solo me quiero enfocar hoy en 2 mandamientos, en los primeros 2, que son los que proveen el marco de dirección para el pueblo de Israel y de los cuales se desprenden todos los demás mandamientos. Y ahorita los vamos a ir viendo. Algunas cosas que quiero aclarar sobre los mandamientos es de que la designación mandamientos no es tan correcta, porque literalmente no son los 10 mandamientos, se llaman las 10 palabras o las 10 instrucciones. Eso lo vemos en Éxodo, por ejemplo, 34, donde dice que Dios dio 10 palabras. Y de hecho, el nombre, ¿han escuchado el nombre decálogo? Decálogo viene de deca, 10, y logos, palabras. Entonces son
las 10 palabras, instrucciones. Pero tampoco decirle mandamiento es tan correcto porque, como les dije, no son mandamientos unilaterales o arbitrarios, sino que son instrucciones para el pueblo de Israel para que viva una vida de sabiduría. No son tanto mandamientos en el sentido que hoy los entendemos, sino son instrucciones para que el pueblo de Israel camine en una vida de sabiduría, en temor al Señor, como dice Proverbios. Eso es lo que quisiera aclarar de los 10 mandamientos. Quizá otra cosa que quiero aclarar de los 10 mandamientos, o de las 10 instrucciones, como les voy a estar llamando, es de que nosotros, a mí me encanta tocar a veces pasajes tan conocidos, porque a veces por ser tan conocidos, creemos que sabemos todo de esos pasajes y a veces los pasamos por alto y los leemos de una manera incluso hasta superficial. No sé si les ha pasado que cuando llegan a Éxodo 20, si es que llegamos a Éxodo 20 y no nos dormimos en Éxodo 4 o 5, bueno, de por sí de Éxodo 20 en adelante es muy seguro que nos durmamos, porque son unas leyes que no entendemos, pero por este contexto que no percibimos que es sabiduría para el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, los 10 mandamientos por lo regular se han dividido en 2 partes. ¿Han escuchado eso? Que los 5 primeros tienen que ver con Dios, los 5 últimos tienen que ver con el hombre. Es en cierta medida acertada esta observación, pero no del todo, porque no hay mandamientos, no hay instrucción que no tenga que ver con Dios. Es decir, toda la vida del pueblo de Israel está dirigida en adoración a Dios. Por eso yo resalto lo que decían los chicos de la alabanza, que nuestra adoración no solo se refleja cantando, sino también se refleja en nuestro trabajo, descansando, en relacionándonos con la creación, relacionándonos con nuestro prójimo, relacionándonos con nuestra esposa, con nuestra pareja, con nuestros familiares y con nosotros mismos también. Y aquí he resumido casi las 10 instrucciones: matrimonio, vecinos, no matarás, no cometerás adulterio, familia, etcétera. Entonces, sola esa aclaración, todas las 10 instrucciones tienen que ver con Dios, porque toda la vida, aún la que va en ámbitos de relaciones humanas, tiene que ver con Dios, ¿ok? Lo que hacemos con nuestro prójimo es expresión de una adoración a Dios también. Ok, entonces, el pueblo de Israel recibe instrucción a través de estas 10 palabras, y solo me quiero enfocar en 2, porque de estas 2 es de las que se desprende todo lo demás. Pero primero, debo de decirles que sería un error leer Éxodo 20 si no leemos los primeros 19 capítulos. Y esto es un consejo que se da siempre a la hora de interpretar la Biblia, que todo texto hay que leerlo en su contexto, porque si no, lo vamos a convertir en un pretexto. ¿Lo han escuchado esa afirmación? Entonces, antes de llegar a Hechos 20, tenemos que recorrer Hechos del 1 al 19, y gracias a Dios no los voy a tocar aquí, solo voy a dar un resumen de todo eso. De Éxodo 1 al 19, ¿qué tenemos? Tenemos a un Dios de gracia. Vean Éxodo 3, si traen Biblias, las pueden prender, o si no, las pueden abrir. En Éxodo 3, de los versículos 7 al 8, hay unos verbos que nos van a dar la clave del Éxodo. Recuerden que en los verbos hay mucha teología. En Éxodo 3 vemos que Dios se va a manifestar o se manifiesta como el Dios que ve la opresión del pueblo, escucha las quejas, conoce los sufrimientos, y un verbo que va a ser clave en todo Éxodo: y desciende para rescatar a su pueblo. Esta palabra de Dios descendiendo es clave no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Dios no es alejado, sino que Dios ve el sufrimiento y desciende a ayudar a su pueblo. Eso es Dios de gracia, Dios
descendiendo, y esto es lo que vemos con el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan Filipenses 2, ese famoso himno de Filipenses, donde dice que el Señor, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se volvió como uno de nosotros, descendiendo y vaciándose de sí y volviéndose como nosotros? Esta es la teología bíblica, Dios descendiendo al ser humano para ayudarlo. Vemos entonces que en Éxodo no es un Dios de la ley, es un Dios de la gracia. Y esto es un malentendido que hemos tenido mucho tiempo, que vemos el Antiguo Testamento como el Dios de la ley. Pero es que la ley se da después de que Él salva al pueblo israelita, y lo salva sin antes decirle, no harás, esto sí harás, esto no harás. Lo salva independientemente porque, como cantábamos, es un Dios fiel a sus promesas. Y ese es el contexto de Éxodo 20, Dios descendiendo y ayudando a la humanidad, salvándolos de la opresión y de la injusticia de Egipto y llevándolos a tierra prometida. Pero antes de llegar a tierra prometida, hacen una parada en el desierto del Sinaí, donde Dios se revela y les da estas 10 instrucciones. Veamos la primera, que está en el Éxodo 21 al versículo 2. Dice, luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. No digo mandamientos, como traduce la Nueva Versión Internacional. ¿Aquí qué versión suelen leer, Alirio? La Reina Valera, esa es la autorizada, dicen por ahí. Pero la NBI traduce, Dios dio los siguientes mandamientos, pero como les he dicho, me gusta más la Nueva Traducción Viviente. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Y desde aquí va a empezar el primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y sigue diciendo, y no tendrás otros dioses aparte de mí, y no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Y de ahí sigue. Este es el primer mandamiento. Lo que nosotros hemos interpretado como 2 mandamientos, realmente el versículo 1 y el versículo 2 es del versículo 2 al versículo 6 es el primer mandamiento, y se resume en solo adórame a mí. ¿Y por qué? Porque lo dice en el versículo 1, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Aquí vemos que Dios es exclusivista y dice, no adoren a nadie más que a mí, ni siquiera a los ángeles que pueden venir. ¿Recuerdan en Apocalipsis cuando un ángel se le presentó a Juan y Juan se inclinó y lo adoró, y el ángel le dijo, no me adores a mí, adora solo a Dios? Ahora, nosotros podemos ver esto como un poco distanciado, porque decimos, y no creo que esté muy bien decirlo, pero eso es lo que decimos, nosotros no somos idólatras, porque no somos católicos. Yo creo que eso es malo decirlo, porque también nosotros podemos ser idólatras, aunque no tengamos ninguna imagen. De hecho, al pueblo de Israel se le acusaba a veces de idólatra y no tenía imágenes de otros dioses. Se le acusaba de idólatra porque ponía su confianza en alguien que no fuera Dios. Hay profetas que dicen, porque confiaste más en el poder de Egipto que en mí. Ese es poner un Dios delante del Señor, que rivaliza con el Señor. Algo que está ocupando toda nuestra confianza y a la cual le estamos dando nuestra fidelidad. El Señor Jesús dijo que también las riquezas pueden ser un ídolo, porque dijo, no se puede servir a Dios ni a las riquezas,
porque amará más a uno y descuidará al otro. Las riquezas pueden ser un amo. Y si este primer mandamiento lo empezamos a practicar mal, todos los demás van a estar mal enfocados. Porque si mi ídolo, si mi Dios se convierte en las riquezas, a las que le voy a dar mi tiempo es a las riquezas. Y a veces no descansamos porque hay que hacer dinero en este mundo. Y ya estamos otra vez no siguiendo esa instrucción del Señor de descansa y confía en mí, yo soy el que proveo. Pero hay algo más en el fondo de esto. También la religión puede ser un ídolo. También lo que hacemos el domingo se puede convertir en un ídolo. Y eso lo vamos a ver, eso lo podemos ver en Isaías 1. Todo el capítulo de Isaías 1 es bastante fuerte, demasiado fuerte, y es curioso que a veces no se lee en nuestras iglesias, porque Isaías 1 dice, estoy harto de sus fiestas, estoy harto de su adoración, estoy harto de que levanten sus manos hacia mí, ya no lo tolero. Y llega a decir, su culto, su religión, huele mal, hiede. Pero versículos más adelante dice ¿por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre, es decir, no están practicando la justicia y están reemplazando la religión o están reemplazando a las personas por la religión. No están con la viuda, con los huérfanos, con los niños, y su religión, por lo tanto, no vale. Porque religión que no se expresa en justicia es un ídolo para Dios. ¿Ven cómo pueden haber varios ídolos y que nosotros no podemos estar al tanto? Esto es sumamente, es una llamada de atención para nosotros. ¿A qué le estamos dedicando nuestra confianza? ¿A qué le estamos dando nuestra fidelidad? Eso significa fe. Fe no significa creer en algo. Hebreos lo expresa así, pero también tiene el sentido que yo les voy a decir. Fe no es tanto creer en algo que no veo y que puede pasar. La fe en el Nuevo Testamento es fidelidad. Eso significa fe en el Nuevo Testamento. Tiene el sentido de fidelidad. Y nosotros a veces nos espantamos con esta palabra porque creemos que entonces eso ya no sería justificación por la fe. Ya no sería justificación, sería justificación por obras. Pero es que Pablo también en Romanos lo que está diciendo es el justo por su fidelidad vivirá. Porque está citando a Habacuc y Habacuc está hablando de fidelidad al Señor. Es decir, una vida fiel y comprometida es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso, no adores a otro Dios, adórame solo a mí. Y de ahí dice el segundo mandamiento, que está en los versículos, en el versículo 7. Segundo mandamiento. La NBI dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo soy el Señor. No tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. ¿Cómo, aquí, si hay alguien que se anime, cómo se ha interpretado no usarás el nombre de Dios en falso? ¿Cómo nos los han enseñado? Una palabra, ¿no? No jurar en vano, dicen allá. No jurar en Dios, no jurar en nombre de Dios. De hecho, a mí me regañaba mi abuelita, porque decía, yo le decía, abuelita, te lo juro por Dios. Obviamente estaba mintiendo, era algo, pero era para que ella me creyera. Y me decía, te va a castigar Dios, te va a castigar porque eres un niño mentiroso, porque estás rompiendo bueno, para ella es el tercer mandamiento, estás rompiendo el tercer mandamiento. O lo que decía el hermano, a veces nos llamaba la atención por ocupar expresiones como, ay Dios mío, Jesucristo vencedor, por el poder de Dios. Y uno decía, cuidado porque estás ocupando el nombre de Dios en vano.
algo de eso hay en el mandamiento, en la instrucción, pero no es lo principal. Así que pueden descansar si ustedes tienen la expresión de, ay Dios mío, o ¿cómo le dicen aquí a Jesús? ¿Chuy? ¿O el colocho? ¿Algo así? ¿Cómo? Chuchit, ¿no? Chus, ahí está, chus, ¿no? Entonces, que luego dicen, no, no le digas chus porque estás ocupando el nombre de Dios en vano. Bueno, realmente ocupar el nombre de Dios en vano es algo mucho más profundo y que hacemos muy a menudo. Fíjense, el nombre de Dios no es tanto una expresión lingüística, sino es una expresión que se interpreta. Esto quiere decir que el nombre de Dios significa yo soy el que estaré contigo. Éxodo 3:14. Yo soy el que te liberó de la esclavitud. Éxodo 22. Yo soy tu protector, yo soy tu proveedor, etcétera. Es decir, el nombre de Dios es sinónimo de justicia, fidelidad, amor y pacto. Eso es lo que significa el nombre de Dios. Cuando un israelita recordaba el nombre de Dios, aseguraba que el proyecto liberador de Dios estaba en buenas manos, porque lo sostenía Dios. Por lo tanto, ocupar el nombre de Dios en vano es ocuparlo, o es cuando lo ocupamos para respaldar algún proyecto que justifica la injusticia o la opresión. Es decir, cuando ocupamos el nombre de Dios para manipular a otros o para ejercer poder sobre otros, estamos rompiendo esta instrucción, porque estamos ocupando el nombre de Dios en un sentido que no lo tiene. Por eso todo proyecto que en nombre de Dios se dice, hay que evaluarlo si va en justicia, en paz y en amor, como lo quiere Dios. Si no, aunque digamos 1000 versículos y 1000 veces Dios quiere esto, Dios no está respaldando eso. Todo proyecto injusto y de opresión no es de Dios. Y esto nos sirve a lo mejor para evaluar mucha de la política hoy en día, donde hay cristianos metidos y nos dicen, Dios quiere esto para la nación. Y si son proyectos de injusticia y de opresión, uno puede decir, eso no es de Dios, porque Dios asegura la justicia, la paz y la libertad. Pero hay unos ejemplos que me gustaría tocar que pueden ser más escandalosos y espero que con esto no me veten de aquí. Pero lo he venido pensando y dije, creo que lo tengo que decir porque es contexto y aparte es de lo que me he enterado recientemente en algunas iglesias. Cuando, por ejemplo, sale una mujer embarazada, una hija embarazada, y en nombre de Dios se le expulsa de la iglesia y de la familia, yo creo que eso es ocupar el nombre de Dios en vano. Porque estamos poniendo mi reputación, me avergonzaste, y no le estamos dando la espalda a un ser querido. Nos hace falta leer más la parábola del hijo pródigo, donde el Señor recibe al hijo sin recriminarle nada. Lo recibe después de haber derrochado todo y lo recibe con amor. No le dice, siéntate, voy a hablar contigo primero. Me deshonraste. ¿Qué hizo el papá? El papá estaba afuera esperando al hijo y cuando lo ve, cuando viene el hijo disoluto, cuando viene el hijo mujeriego, cuando viene el hijo que avergonzó a la familia, el papá corre para abrazarlo. Y saben que en esa cultura, para un señor de esa edad, para un jefe de familia, alzarse un poco y descubrirse un poco el pie y correr era señal de vergüenza. Pero ¿qué hace el papá? Le vale la vergüenza porque su hijo ha regresado. Y así es Dios con nosotros. Entonces, cuando estamos diciendo, es que Dios quiere que yo te expulse,
que yo te dé la espalda. Pero el domingo venimos aquí y adoramos a Dios y decimos, amamos al mundo, queremos predicar y queremos decirle al mundo que Dios es amor. Y yo le he dado la espalda a mi hija y la he rechazado y ni siquiera sé dónde está, ni con quién está, ni cómo está. Creo que estamos ocupando el nombre de Dios en vano. Y eso no lo hemos pensado muchas veces, porque decimos, ¿qué va a pensar la iglesia? Pastores que en nombre de Dios manipulan o ejercen presión a los hermanos. Es que Dios quiere que usted me regale una computadora. Es que Dios quiere que usted me regale un carro. Dios me dijo que me regale las llantas de mi camioneta y cada llanta vale $1,000 o no sé cuánto. Ocupamos el nombre de Dios a la ligera. Cuidado con respaldar nuestros deseos y nuestras visiones en nombre de Dios. Pero hay todavía algo más profundo en este segundo mandamiento, que se da a través de una nueva traducción, que es la que les quiero proponer. No usarás el nombre de Dios en vano, se puede traducir de la siguiente manera: no llevarás o no portarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque Yahvé no considerará inocente a quien lleve o porte su nombre falsamente. Este concepto de portar el nombre de Dios es muy profundo en el Antiguo Testamento, porque recuerdan, Aarón portaba o cargaba unas piedras con los nombres de los 12 hijos de Jacob, dice el texto, y también portaba una banda donde estaba el nombre de Dios. Y eso quiere decir que Aarón era el representante de Dios y del pueblo. Es decir, si estaba frente a Dios, estaba representando al pueblo porque llevaba los nombres de los hijos de Israel. Pero si estaba ante el pueblo, representaba a Dios porque Aarón llevaba el nombre de Dios. Nosotros portamos el nombre de Dios y eso quiere decir que somos sus representantes aquí en la tierra de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento no se mandan a hacer imágenes de Dios, porque las imágenes de Dios somos nosotros. El hombre fue creado a su imagen y semejanza. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Jesús no solamente es el que refleja a Dios, sino el que refleja cómo debe ser la humanidad que está en sintonía con Dios. Refleja la humanidad, pero también refleja la divinidad. Y Jesús portó y llevó el nombre de Dios a tal manera que cuando a él lo veían, veían al Padre. De tal modo que una vez le preguntaron, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no me reconocen. Es porque Jesús honró, actuó como Dios actúa y portó el nombre de Dios. Es decir, cumplió el papel que Israel había fallado en toda su historia. Jesús lo viene a completar y ahora nosotros somos los portadores del nombre de Jesús, los representantes. Por lo tanto, la segunda instrucción no es tanto de labios, sino es una instrucción de ética. Y aquí se resumen las 10 instrucciones o los 10 mandamientos que van a dar dirección al pueblo de Israel. ¿Cómo se tienen que dirigir? Adorando solo a Dios y representándolo de una manera correcta. ¿Y eso cómo se hace? En el camino, conociendo a Dios en el camino. Así como Israel caminó en el desierto con Dios y lo fue conociendo, así nosotros tenemos que ir caminando con Dios, conociéndolo, adorándolo y representándolo dignamente en el mundo. Lo que pasa hoy día es de que hemos representado realmente de una manera digna a Dios. Yo a veces creo que no. ¿Cuántos casos no hay de gente que anda haciendo y deshaciendo el nombre del cristianismo y dicen, ahí están los cristianos?
La Biblia nos enseña que tenemos que representar dignamente al Señor. Tenemos que llevar el nombre de Jesús. Y este es un mandato ético, pero también misionero. Y como yo les decía, si nosotros cumplimos o llevamos a cabo estas dos instrucciones, honra a Dios y represéntalo bien, las demás cosas se van a alinear. Porque si lo representamos bien, si lo honramos, vamos a actuar bien con nuestro prójimo, con nuestra esposa, con nuestros hijos y con nosotros mismos. Así que la dirección de Dios que nos provee en estas 10 instrucciones están en adora a Dios y represéntalo bien. El pueblo de Israel a esto contestó: haremos lo que Dios quiere. Y nosotros, hermanos, ante esta invitación de Dios que nos hace de adórame a mí y represéntame bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responderle a Dios esta noche? Señor, gracias por tu palabra que nos anima, nos exhorta y también nos mueve y nos trastorna. Ayúdanos y perturba nuestra vida, Señor. Sacúdenos de todo el tiempo que hemos venido y a lo mejor hemos hecho oídos sordos a lo que tú quieres de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté animando y que estemos conscientes de que no podemos por nuestras fuerzas, pero nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, porque tú estás con nosotros hasta el fin de la historia. En Cristo Jesús, amén.